Hola, ¿Te sientes perdido? Entre tantas opciones, ¿no sabes cuál elegir? no te preocupes, nosotras también. Somos Dana y Angélica y juntas te damos la bienvenida a Haciendo Podcast. Acompáñanos a navegar un mundo de posibilidades en las que aunque estemos enredadas, a través de reflexiones, experiencias e ideas, podamos encontrarnos en este viaje. Cada miércoles traemos conversaciones sinceras, libre de juicios, donde exploramos diferentes temas de nuestro día a día. Siendo Podcast, donde la vulnerabilidad es bienvenida. Comencemos. Bienvenidos a otro episodio de Siendo Podcast, Nosotras somos sus hosts. yo soy Dana. Y yo soy Angélica y nos encanta que estén en otro episodio con nosotras. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a las dos, que es el vivir lejos de casa. Pero antes vamos a hablar de nuestra pregunta de todos los miércoles, cómo nos sentimos y cómo estamos. Ok, Aparte de esta sincronía que si no nos ponemos de acuerdo, pues si nos ponemos de acuerdo no pasa. sí, es verdad, estamos vestidas del mismo color. Em, estaba un poquito cansada, pero la verdad es que hoy pude descansar, Sí. a pesar de que estoy inyectada y demás. Pero bien, gracias a Dios, bien, estaba muy preocupada y creo que por eso no podía dormir bien, pero ya siento que entre ayer y hoy ya estoy un poquito mucho más tranquila. Pensando mucho, Sobrepensando, pero bueno. sobrepensando. ¿Y tú? Yo no sé cómo decirlo. Creo que también he estado como muy sobrepensando las cosas. Y es como, bueno, tratar de, en este punto al que estoy, que hay demasiada incertidumbre, o siento así demasiada incertidumbre en este momento de mi vida, como tratar de calmarme y dejar que las cosas fluyan un poquito. Aprovechar todas las oportunidades que se vayan dando, sí, Ujú, pero como, bueno, si esto es para mí, se va a dar y de la mejor forma y más fácil también, como que sí, sin sacrificarme demasiado. Entonces, bueno, un poquito así. ok, qué cool, qué cool. Sí, no es fácil a veces, pero bueno, hay que O sea, la verdad es que lidiar con eso. creo que las dos estamos en un punto donde quisiéramos que nuestras vidas fueran diferentes, pero muchas veces simplemente no se dan las cosas en el momento que queremos. No, no diría tanto como que quisiera que mi vida fuera diferente, porque al final de cuentas es como, ¿sabes? En todo lo que estoy hoy Ujú, o todo lo que estoy haciendo hoy, de alguna forma lo he decidido. Entonces, sí quisiera alcanzar cosas más rápido, ok, que es como diferente. ok, Quisiera estar en lugares más rápido a los que quiero llegar. Que a veces no es así, ¿sabes? Todo tiene un proceso de crecimiento, de maduración, de trabajarlas en el tiempo para que eso, o sea, es como una matica, ¿sabes? Tú la siembras, le pones agüita y vas viendo crecerla en el tiempo. ok. No, a mí lo que me pasa es que, bueno, sí, o sea, yo como mucho tiempo en cierta situación y la que quiero que suceda no ha sucedido y cuando no sucede quedo como de que, Te ay, frustras pero bueno, porque sí, quieres esos claro, resultados. pero bueno, Pero bueno, vida forma parte de la vida. O sea, sí, no hay que acelerar las cosas tampoco. O sea, todo sea en el momento en el que tiene que suceder. Por lo menos yo lo pienso así. sí, total. Entonces, bueno, vamos al tema de hoy, que es vivir lejos de casa. Y es un poquito compartir desde lo que han sido nuestras vivencias y nuestras experiencias lejos de casa, traerles todo lo que ha sido nuestro proceso de migrar, de salir de un hogar y estar lejos de la familia, de compartir también estas experiencias, esto que no se nos ha dicho y que también significa también como una pérdida, pero también todo lo que hemos ganado y aprendido. Entonces, bueno, para empezar, creo que es importante que la gente sepa de dónde venimos, porque ya vengo diciendo que vivimos lejos de casa, Bueno, no pero ¿de vivimos con dónde? nuestras familias, entonces las dos vivimos actualmente en Ne- Medellín, en una hermosísima ciudad, pero yo soy de Cajamarca, que es un municipio de Colombia, entre el Ujú, departamento del Tolima y el departamento del Quindío. ok, Entonces,
como dicen por ahí, arracachera de pura cepa. Y que es una arracachera de pura cepa. Bueno, es que Cajamarca, nosotros cultivamos muchos productos y alimentos, Ujú. pero la arracacha es como la más emblemática, es como la que representa. Entonces, siempre es, incluso creo que tenemos canción de arracacheros de ¿En pura serio? cepa. Claro. Bien de pueblito. Sí, Pero, sí. pero lindo, lindo. O sea, que haya como Es que es muy, cierta identificación. sabes que igual en Colombia siempre es como depende del área, ¿no? Sí, Entonces, muy regionales. ujú, más paisa que la arepa, Ujú, del Tolima en general sería más tolimense que la lechona o que el ujú. tamal. Entonces, Cajamarca en específico es arracachero de ¿Y qué pura es la cepa. racacha? O sea, Es para los que no parecido, saben qué es yo, arracacha. yo digo que lo googleen, pero es parecido a una yuca, es más o menos parecido. Yo porque No es igual, pero. obviamente ya vivo acá, Ujú. ya tenía esos conflictos como de qué es arracacha porque no conozco esto y creo que es lo mismo que a lo que nosotros le llamamos el apio. Creo que Ni es idea. exactamente lo mismo que es esto que se le echa a la sopa, que es así blanquito, ¿no? No sé. Sí, puede ser, no Ok. sé. Pues, o sea, tú le puedes echar la sopa racacha, pero no sé si es exactamente lo El mismo. mismo, bueno, creo que es el mismo. O sea, lo que nosotros le llamamos apio, creo que es arracacha. Ok. Pero bueno, ya yo he aprendido a diferenciar como las frutas y los vegetales que no tienen el mismo nombre. Por ejemplo, la parchita. ¿Qué? Maracuyá, Yo, ¿qué? Ok, la maracuyá maracuyá, le dices parchita. parchita. Ok. Ujú. Eso pasa mucho, incluso de nuestro día a día, que yo hablo y bueno, en el episodio no lo van a ver, pero usualmente en mi vida cotidiana yo uso demasiados dichos. Sí, demasiados. A veces hablo y antes se queda como de que ¿Qué me estás diciendo? explícame porque no entiendo. Tradúceme, por favor. Y me pasa al contrario también con ella, como Sí, que yo quedo ya va, espérate, ¿a qué te refieres? Porque no entendí nada. sí, total. Bueno, la racachera de pura cepa y yo, Venezuela, de Venezuela, yo vengo de Caracas, de la capital, ya no, una ciudad muy hermosa, igual, siento que geográficamente muy parecida a Medellín y es Ok. como las personas o los amigos que he tenido que han tenido la posibilidad de venir, como que se dan cuenta también de eso, que dicen, wow, se parece mucho a Medellín y tal, por el tema de las montañas y cómo es geográficamente el clima también. Entonces, bueno, de Venezuela, de Caracas, crecí, viví en Venezuela y ahora en Medellín. Ok. Bueno, entonces la primera vez que yo vine a Medellín, porque nunca había venido a Ujú. Medellín, fue literalmente cuando ya me vine a vivir del todo. O sea, me vine con la Sí, maleta del todo, ya sabía que venía a estudiar acá en la universidad. Resulté en Medellín básicamente por la universidad, porque era o Bogotá o Medellín. ok. Y yo siempre le he tenido full miedo a Bogotá, aparte que tú enciendes las noticias Y se escucha y todo, demasiada todo inseguridad. pasó en Bogotá, Sí, robaron, atracaron de todo. Yo decía, cuando yo decidí estudiar economía, me dijeron como que Bogotá o tenías Medellín. las Sí, dos opciones. era Bogotá o Medellín. Pues me dieron las dos universidades y yo dije, yo no sabía, de hecho ni conocía la universidad en la que iba a estudiar. O sea, EAFIT es muy reconocida y tal, Ujú. pero yo no sabía que era tan reconocido así. Yo simplemente la elegí porque dije, Medellín. Yo a Bogotá ni loca porque por allá no sé qué me puede pasar. ¿Tenías cuántos años? 16. Estaba chiquito. Sí, O sea, empezaste en la universidad con 16. sí, Qué curioso. cumplí 17 acá en Medellín. Estaba chiquita. Sí, 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 sí. Pero toda una experiencia, me Claro. imagino, o sea, de crecimiento. No, Salir de tu casa a los 16 y yo para empezar siento una que carrera. mi personalidad como tal la formé acá en Medellín, Claro, no en el colegio, obviamente. claro, sí. Carácter, o sea, la Sí, experiencia de salir de casa, de tener que hacer cosas por ti misma a los sí. 16 17 años. Era muy pequeñita. Sí. ¿Y tú? ¿Por qué resultaste en Medellín? ¿Sabes qué me pareció curioso? Porque tú dijiste que tú llegaste a Medellín y conociste la ciudad Ujú, apenas llegaste. O sea, ujú. yo tuve como una experiencia breve antes, Ah, ok. porque yo vine en el 2019 de vacaciones, Ah, entonces ok. ya había visto la ciudad. Pero bueno, para responder la pregunta, ¿cómo llegué acá a Medellín? Yo no sabía que
digamos, iba a salir de Venezuela indefinidamente. O sea, no tenía ni idea, la verdad, no se me había pasado por la cabeza. O sea, es que yo soy muy de viajes y sí, Ujú, como de salir, pasear, viajar, conocer otros países, cultura, eso sí se me había pasado por la mente, como que, ¿sabes? Yo quiero terminar la universidad y viajar, pero no con la mente de no voy a regresar a Venezuela, que ahorita es un poco incierto. Ahorita sí digo, no sé si vaya a regresar, ¿sabes? Entonces, bueno, me llegó a pasar por la mente en el 2017 más o menos, cuando la situación estaba muy compleja. Si han escuchado un poquito de Venezuela en las noticias, pues 2017 fue el año más complejo política, social y económicamente. Entonces fue el año en el que de alguna forma se me empezó a pasar por la cabeza. Pero bueno, al final nunca tomé la decisión porque yo estaba todavía estudiando en la universidad. Quería graduarme, básicamente, terminar mi carrera. Termina el 2020 y mi papá y yo teníamos un viaje planeado para ver a mi hermano. Entonces, nada, ¿sabes? Ya se escuchaba pandemia, ya se escuchaban las noticias, estaba pasando esto en la otra parte del mundo, ujú. pero no había llegado acá nada como con certeza, no se sabía nada de cuarentena ni nada. El punto es que nada, al final no pudimos viajar, no pudimos ver a mi hermano. Yo dije, bueno, me quedo aquí en Colombia, tengo 3 meses antes de regresar a Venezuela, pero 2 semanas después declararon la cuarentena. O sea, pues tú te quedas aquí. Claro, o sea, por eso dijiste, no sabía que me iba a quedar, porque Exactamente. tu plan era ir, visitar a tu hermano, volver un par de semanas y devolverte a Venezuela, pero Exacto. declararon cuarentena y Pues quédate. indefinido. Claro, no O sea, sabías. ¿en qué momento van a abrir las fronteras? ¿En qué momento los vuelos? Puede ser un mes, puede ser un año. Pero ya habías terminado la universidad ahí. Sí, Ah, bueno, por lo claro, porque menos. fue a principios de ese mismo año que yo terminé antes, Ujú. pero a principios de ese año me entregaron pues ya mi título. Ah, bueno, Entonces, súper. ¿sabes? Por lo Porque sí, menos. el brindis, toda la parte logística y el tema. Entonces sí, no sabía, o sea, no fue que yo lo decidí. Pero entonces ahí yo dije, ¿sabes qué? Nada pierdo quedándome acá y empezando una vida de nuevo. O Ok, sea, más bien quizás es mucho más lo que puedo ganar. ok. Y ahí fue donde tomé la decisión. Obviamente no era mucho que pudiera hacer, pero ya era como que con la visión de, bueno, si tengo que quedarme acá, tengo que hacer cosas, tengo Claro. que crear mis círculos, tengo que empezar a buscar un trabajo, ¿sabes? Como que ya esos pasitos que tienes que dar para estar tranquilo y estable en el lugar que quieras. ¿Qué te pareció impactante? ¿Cómo te recibió la ciudad? O sea, ya sé que fue contexto pandemia bastante difícil porque además creo Sí, que no podía salir mucho en ese sí, entonces, no, exacto. pero ya después de todo eso, como ¿cómo te recibió? ¿Qué te pareció chocante en cuanto a culturas, en cuanto a todo? Me recibió pues encerrándome, pero bueno, más allá de eso, como te decía, primero, Medellín se parece mucho a Caracas geográficamente, que es Ujú. un valle rodeado de montañas. El clima es muy similar, o sea, no es primavera, pero sí llueve y hace sol, entonces eso hace que el clima sea bastante agradable o muy similar al de allá. La gente también es súper amigable, entonces por eso culturalmente somos muy parecidos. Pero sí era como el tema de las palabras, me generaba un poco de gracia, era como constantemente entrenar para ver a qué se está refiriendo realmente, porque quizás no lo estoy comprendiendo de la manera que es. Entonces era traducir o preguntar. Esa desde la parte, digamos, graciosa. Dialéctica, Sí, o sea, lo que son las jergas, los dialectos, era como, y todavía me da risa. claro, O sea, sí. yo digo, bueno, ojalá no me escuchen que me estoy burlando, me van a deportar de aquí. Pero bueno, lo choqueante, de alguna forma, para mí, ya al decidir migrar, Ujú, justamente era como este tema de la xenofobia. ¿Sabes? Obviamente estábamos pasando por un momento de mucha vulnerabilidad, la gente ujú, estaba bastante sensible ujú. y para mí salir otra vez era como, ¿sabes? Me daba miedo que por decir que soy de Venezuela me fueran a atacar, no verbalmente, no físicamente, sino más bien como verbalmente. Como, no, ¿qué haces tú aquí? Que vete para tu país.
Afortunadamente no lo viví, pero sé que muchas personas experimentan este tipo de situaciones cuando salen de casa también y lidiar con eso no es fácil. Claro, porque es como siempre que estás afuera, tener miedo de que algo así te vaya a pasar y cómo vas a reaccionar y demás. Sí. Y bueno, tienes que tener mucho orgullo también de sentirte orgulloso de donde vienes, Claro, porque que haya cierta fama no quiere decir que tú seas ese tipo de persona. exactamente. Entonces es como, ¿sabes? Sí, yo soy de Venezuela. Porque me daba mucha risa porque me preguntaban también como de dónde eres, hablas diferente. Es que tú hablas muy diferente al... Yo, o sea, creo que hace poco que vino tu mamá y la Ujú. conocí, sí hablan un poquito no, muy diferente a los demás acentos venezolanos que yo había escuchado. No Bueno, sé por qué. y me pasaba mucho acá que me preguntaban como, ¿tú de dónde eres? Es que y no se escucha como venezolana, como así, pero yo soy de Venezuela, Sí, claro. ¿sabes? A veces me llegaron a decir como, no, que soy de Argentina, y yo como, No, es que yo no no hablo jodas, así, che, no o sea, jodas. no entendía, pero bueno, esa es una de las cosas y sí, decirlo como con mucho orgullo, mira, tengo este lugar. Sabes que en los dialectos, ahorita que lo decía, una de las cosas más impactantes era que el paisa, que a mí se me sale ahora y ya lo es parte de mi vida, por ejemplo, que si no entiende algo, entonces él te dice como que hola en vez de qué. O sea, Claro, él no entiende, tú a mí me dices, no entendí, o sea, como que tú me dices algo, yo no te ¿cómo? entiendo, y yo, ¿qué? Y el paisa te va a decir, hola. Entonces a mí me pasó mucho que la primera vez que me pasó, esa persona no me entendió y me dijo, hola, y yo, ¿Qué? hola, hola, pero ¿por qué me estás saludando otra vez? Ay, no, no, no lo Sí, procesabas, claro. no, fue súper. Y el nombre de algunas cosas también, como que a la limonada de panela le dicen guandolo, Ok, y yo, nosotros papelón con limón. ok, o sea, en todo es un universo diferente para Sí, la misma cosa. sí. ¿Qué fue lo que te Ok, generó más choque a ti? un poco adaptarme al nuevo estilo de vida porque inevitablemente no podía dejar de compararlo con lo que ya tenía en casa. O sea, Claro. literalmente el no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ujú. Claro, porque era un estilo muy diferente, es un pueblo, todos mucho más cerca, compartía mucho más con mi abuelita, demás. No hacía nada en la casa, no cocinaba, no limpiaba nada. Y llegar acá a hacer ya Todo. todo, entonces fue completamente diferente. Pero creo que una de las experiencias que más me marcó definitivamente fue enfermarme. Uf, O es que sea, creo enfermarte que solo, enfermarte cuando estás lejos de tu familia en mi caso específico, y la primera vez que me pasó, no era que tú de por sí que uno se enferma y se siente pues maluco, indispuesto y sí, qué claro, pereza, pero era más como que yo sé que si yo estuviera enferma en mi casa en este momento, probablemente entra mi mamá con un caldito, con un Gatorade, con las pastas y acá no se puede porque ni siquiera tengo pastas, entonces, y mi mamá no está, entonces era como más la nostalgia de no estar con tu familia que por sí que por el estar enfermo. malestar. Entonces, tip, si van al mercado y viven solos, por favor anoten ahí un acetaminofén, un ibuprofeno, no está mal de vez en cuando Tenerlo en tener cuenta. ahí la reserva. Sí, creo que definitivamente eso fue como lo más El difícil. mayor choque, ¿no? O sea, saber que no estabas bien y que no tenías a nadie cerca para que cuidara de ti. Sí, sí, la enfermarse lejos es durito. No sé si quieras contarnos un poco de cómo has resignificado el El hogar, hogar y lo que significa todo para ti en este momento. bueno, evidentemente cuando sales de casa y tomas la decisión de migrar, Ujú, pues entiendes que no sabes eh, cuándo vayas a volver. O sea, puede ser muy pronto, puede ser indefinido, como en mi caso, ¿no? Y de alguna forma o sea, sacarme de mi raíz, que era como mi país y lo que yo conocía, yo empecé a ver el hogar como no desde lo que tengo afuera, sino buscar crear casa desde cómo me siento yo. Es decir, buscar situaciones, lugares, e incluso conectar con personas, sí, que es muy externo,
pero muy desde mi decisión de cómo esas personas y esos lugares me hacen sentir. Entonces, si yo me quiero sentir pues, tranquila, en calma, pues voy a buscar estas oportunidades que me hagan sentir de esta manera. Y también creo que va mucho del trabajo interno, ¿no? Desde cómo te hablas a ti mismo y de cómo, eh, cómo estás contigo en tu mente. Como tratarte de manera muy compasiva. O sea, lo resignificaste desde el cómo me quiero sentir más de qué quiero tener. Sí, exacto. Porque muchas Desde veces lo que siento quiero que, lograr en este lugar, no, sino cómo me quiero sentir yo estando aquí. claro, porque creo que también he escuchado mucha gente que dice, no me siento de ningún lado porque para mucha gente eso puede significar tener una casa o algo Exacto, sí. en cierta ciudad y para ti no es así, es Sí. simplemente como A ver, hábitos. una casa sí arraiga mucho más. Ujú, A ver, no quiero decir que de pronto si yo tuviera una casa quizás estuviera un poquito más arraigada en Medellín y lo sintiera mucho más como mi hogar, ujú, ¿no? Pero sí es como esto de, estoy aquí, decidí estar aquí, ¿cómo me puedo sentir yo aquí en casa sabiendo que quizás no tengo un lugar físico que sea mío? ok, Entonces, bueno, ciertos rituales, crear ciertas tradiciones, involucrarme mucho más también con, con las tradiciones que son de acá, ok, ¿sabes? Como y eso me parece que es muy importante que quizás a personas no les pasa, que se involucran o se sienten parte de o se adaptan a lo que ese lugar tiene para ofrecerles o a lo que ese lugar es. O sea, hay personas que no les pasa y está bien, es válido. No conectamos de pronto con todos los lugares o las personas que nos rodean. Pero sí era mucho eso de buscar crear mis propias tradiciones y también ver con las que podía conectar yo acá. Y eso es, por ejemplo, el Día de las Velitas en diciembre, que ujú. bueno, en Venezuela es la época, mi época favorita es diciembre, Yo sea creo en el que lugar de en el que todo esté, latino. en el lugar en el que esté, porque por ese tema, ¿sabes? La familiaridad, las luces, como que Ujú, la esperanza se reviva, esto que es un poquito mágico, que todo es lucecita. Y acá se celebra el Día de las Velitas, ujú, que en Venezuela no lo tenemos, que ok, me pareció como muy lindo el tema de encender una velita para la Virgen y pedir o agradecer. Y que todas las calles ujú. se llenen de luces y de colores y todos estén pidiendo un deseo y se cierren y ¿sabes? Sea como una fiesta. Me pareció muy lindo. Entonces yo, todos los diciembre, no me importa, esa es una celebración de aquí, pero no me importa, me encanta, enciendo mi velita. O sea, si estuvieras en otro país es algo que igual lo harías. Podría hacerlo Ok, si estuviera en otro país. ok. También porque ya se hizo parte de mí también. Creo que conociéndote un poco como te conozco, tiene sentido que sea un trabajo interior y no exterior, porque Ujú, lo que tú dices, siempre has tenido un alma viajera, entonces ujú, inconscientemente dices, bueno, si me quiero sentir hogar, no puede ser algo físico porque exacto. por tus tendencias, probablemente el otro año estés en otro país o algo así. Posiblemente, no lo sé. Ojalá. Ojalá, ojalá que sí. Así sea viajando, no Claro, necesariamente otra vez migrando, porque bestia, es un tema, o sea, claro. el tema de adaptación o sea, de crear estabilidad es complejo. Pero sí, sí lo veo de esa manera, como que, bueno, si no sé si voy a vivir mudándome o cambiando de país o viajando, quiero crear hogar desde internamente, Ok, desde cómo me quiero sentir. ok, qué interesante. Tu hogar, ¿cómo lo redefiniste una vez que saliste de casa y de, bueno, obviamente lo que es importante para ti, que es la familia? Bueno, es que de por sí yo soy una persona muy familiar, Ujú, entonces creo que el no tenerlas aquí conmigo en esta ciudad me ha dificultado un poco como el redefinir qué es el hogar para mí. ok, Porque me pasa un poco lo que te contaba, que, ok, yo voy allá y ya no me siento tan parte de allá porque siento que ya empiezo a extrañar mis hábitos, mis costumbres, mi vida ok. acá en Medellín, empiezo a extrañar mi apartamento, pero a veces también estoy acá y digo, los extraño un poquito y quisiera estar con ellos. Entonces creo que ahorita mismo estoy tratando de construir a través de qué relaciones, qué lugares frecuento, Ok. qué
Sí, o sea, como que con qué personas me quiero relacionar o qué quiero construir, qué hago aquí para sentirme un poquito más en casa, que A través de sí, cosas que tú mismo puedas hacer. sí, exacto. En mi caso yo sí soy un poquito más física, Okay. O sí siento que, no sé, de pronto sea, como tener, con qué conectas para crear casa. ¿Qué haces? yo creo que para mí, porque empezando que hace un par de meses lo habíamos hablado, yo no estaba segura de si quería seguir viviendo acá en Medellín, no sé si te acuerdas, Sí. pero ya después de que lo decidí, dije, ok, entonces, qué me puede como que generar raíz en esta ciudad? Y yo creo que puede ser tener como un negocio físico de algo. Bueno, visión de empresaria, emprendedora de Dana. Eso siempre, bueno, no sé, siento que sería como un bebé para mí, entonces es algo que me Claro. arraigaría Claro, muchísimo. porque es lo que te genera interés, Ujú, pero también al verlo desde esa posibilidad de crear algo ujú, y de que, bueno, si lo ves como un bebé es ponerle atención y evidentemente como tienes que estar como pendiente, sabes qué es lo que hace falta, qué hay que poner para que esto siga creciendo, es irte precisamente a Cajamarca, donde está tu familia, necesariamente vas a tener que volver porque tienes esto aquí que te enraiza. y la verdad es que cuando voy, digamos, estas últimas veces que he ido, no me siento tan, ay, no quiero decir esto, no quiero decir que no me siento bienvenida, obviamente sí, pero ya mis espacios y mis cosas no están. Entonces, Ujú. lo que tenía antes ya no es mío y ya no existe. Ya no sientes tanta pertenencia, Exacto. sentido de pertenencia. Siento que ya es más como de visita, chévere, qué rico que estás aquí, pero no hay nuevamente, yo llego al espacio físico, no hay un espacio físico mío propio. Claro. O Entonces, sea, para ti sí es importante tener un sí, espacio que tú digas, esto es mi cuarto, sí, esta es mi casa, súper importante. ok. Sí lo es, porque sentir un espacio donde tú puedas sentirte seguro, me parece que es importante para eh, sentirte que estás en tu hogar. Pero creo que también conecto un poco con lo que tú decías del viaje, porque ahorita mismo en el apartamento, para los que no saben, yo tengo muy pocas cosas, o sea, es Ujú. estrictamente lo necesario. Y no es coincidencia, o sea, creo que yo lo hice pensando en que, porque yo también quiero conocer el Viajar, mundo y viajar, y no sé en qué momento lo voy a hacer o si lo voy a poder hacer en la forma en la que quiero, ujú, no lo sé, la verdad. Pero dije, si llega el momento, no quiero tener muchas cosas pesadas que me arraiguen, entonces quiero que mi maleta sea pequeña. Entonces total. no tengo muchas cosas en mi apartamento por ahora, pero creo que más adelante sabes que sí quiero porque ya Sí, cambia la situación. Pero yo tengo mucho también esta percepción, o sea, creo que un poco, bueno, ya esto es un poco para lo que me voy a adelantar ok, un poquito a lo que tenemos, de lo que queremos hablar. Pero esto de también tener lo mínimo, como, o no lo mínimo, sino lo necesario, lo que realmente necesitas para estar como, ujú, yo también lo asocio un poco por eso, porque es que ahorita quizás no tanto porque quiero y tengo proyectos un poco con visión a estar mucho más estable acá en Colombia, acá en Medellín, pero sí era como, no voy a hacer esta inversión, no voy a comprar esto porque no sé si yo en un mes me quiera ir y me quiera ir de viaje y estar 6 meses fuera. Y obviamente pues mientras menos cosas tenga, pues un poquito más fácil el tema de lidiar con lo que tienes que hacer, con las cosas que tienes acá, ¿no? claro, luego mudarte O guardar las cosas y en un lavadora, espacio. nevera, comedor, ya no es tan fácil. Exacto. También creo que crear muchas más relaciones, ya trato de salir más y de reconectar de pronto con más amigas de la universidad o con más amigas de acá, que eso también te hace sentir parte Sí, de acá y de una u otra manera, digamos, si a mí me llega a pasar algo en este momento, tener una red de apoyo, exacto, y mi mamá no puede estar porque claro. está a un par de horas y no va a poder llegar inmediatamente, pero estás tú, entonces Eso, ya mi red de apoyo va a ser tú, porque en serio me llega a pasar algo y ella no va a poder estar. me tienes a mí. Exacto, te toca a ti. Me tienes a mí, O cualquiera de mis amigas de la universidad que claro. también quiero mucho, pero entonces también es un poco mantener esas relaciones y hacer más planes con ellos y también. Y las Y crecer tu amistades red son también. así, exacto, las amistades las tienes que regar. Ujú.
sea, si no estás presente, si no te preocupas por tus amigos, pues se, Ujú. se rompen. Sí, sí. Bueno, no sé si quieras decirnos como que, ¿qué no te han dicho de Lo vivir que lejos de no tu nos han familia? dicho de salir de casa. Hay muchas cosas que no se nos dice de salir de casa. Lo primero es que duele mucho, Claro, duele mucho el desarraigarte, la soledad también, el hecho de que, sabes, a mí, cuando yo estaba en Venezuela, pues ya mis familiares habían salido. ujú, Entonces, mi red de apoyo y lo que yo consideraba un poquito más cerca, obviamente, mis familiares que seguían allá, pero también me apoyó mucho mis amigos. O sea, eran mi familia escogida. ok, Y al salir, no conocer a nadie, no tener amigos, la soledad me pegaba muchísimo más porque era como, ¿sabes? No tengo personas con las que yo pueda conversar de lo que siento en este momento. Entonces, la soledad me daba, me tocaba mucho desde ese lugar. te voy a interrumpir ahí con algo, y es que algo que no se nos dice es que tú cambias mucho como persona y Sí, las demás personas también, obviamente. también. Entonces, a mí me pasó justo en un caso específico con lo que acabas de decir, es que, claro, yo regresé y no era la misma persona y quería hablar con mis amigas de pronto que viajaba allá y si había cierto choque porque no estábamos en la misma sintonía Claro. ni por la misma situación, entonces fue como de que, Sí, eso es totalmente cierto también. O sea, nosotros, otra de las cosas es que crecemos en ambos sentidos. O sea, tú ujú, creces y tus amigos, tus familiares también crecen. Y cuando nos reunimos es vernos crecer en ambos sentidos. Y hay que reconectar, ¿sabes? Como que con estas versiones que somos hoy. claro, Que evidentemente, si yo te hubiese conocido, no sé, hubiésemos sido amigas de hace 10 años y nos encontramos 5 o 2 años, o sea, somos personas totalmente diferentes. claro. Entonces, sí, una de las cosas, Otra cosa es que en las fechas especiales, los cumpleaños de tus seres sí, queridos, vas a extrañar mucho estar con ellos. sí, Eso te va a pegar un poco. perdemos, sí, como que nos perdemos de esas oportunidades de cumpleaños o nació alguien en la familia. Como que, Claro, o sea, uff, no, wow, no es negativo porque no es que no puedas estar ahí, porque siempre tu familia te va a hacer probablemente una videollamada o algo cuando hay un evento especial. claro, pero la presencialidad, Exacto, el estar, como exacto. ver ese momento que es tan importante y tan Ujú, importante para de esa persona que amas. Y sentir que, sabes, lo quieres abrazar y que quieres tener ese contacto con esa persona y no puedes. Desde, ¿sabes? Porque evidentemente sí tenemos como las posibilidades de conectar porque tenemos la tecnología y eso a mí me encanta. ujú, Pero sí, yo soy una persona que, por ejemplo, si me pones, a mí me encanta estar presencial en momentos importantes, yo quiero estar para ti. claro. Entonces, sí, una de las cosas que no se nos dice que afecta un poquito, pero bueno, Hablando de lo del cambio y el crecimiento, ahorita te lo comenté como cuando tú tienes una amistad y llegas, ok, ya no pueden conectar de ujú, pronto en temas porque son personas diferentes, sí, pero creo que sobre todo en el pueblo, porque claro, como todo el mundo se conoce un poquito más y tienes un poquito más presente las personas, me pasa mucho que, por ejemplo, en mi cabeza el hijo del vecino era un niño y en mi cabeza se quedó mm, ahí y él en mi cabeza nunca creció y cuando regresé ya no es un niño sino un hombre y yo, ¿y tú en qué momento ¿cómo así en qué creciste? momento creciste? Literal. Sí, Eso también no se nos dicen como que puede que sea impactante. vernos crecer de lejos. Ujú. Sí, 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 sí. pasa, pasa, ¿Qué otra pasa. cosa crees que no te han dicho de Y esta duele un poquito, cuál, pero cuál, cuál? bueno, este, es ese tema como de saber que, por ejemplo, tú con el enfermarte, Ujú, no tener a tu mamá cerca, ujú, es saber que nosotros o un amigo o incluso nuestros padres, nuestros hermanos pueden estar viviendo un momento difícil y querer estar para ellos. O sea, como que querer estar presentes y estás a un avión de distancia, eso ¿sabes? es No es como que durísimo. puedas tomar un bus, un carro, un taxi X, sino que tienes que tomar un avión y a veces no hay las facilidades para hacerlo así y estar presente de un día para otro. Creo que me pasó hace poquito. Sí, Yo quería estar más allá por
cierta situación y no podía. Pero bueno, eso también me enseñó que podemos estar presentes no de la misma manera, pero creo que a partir de ahí desarrollé hacer más llamadas, Ujú, conectarme más, mira, yo sé que estás pasando por esto, dime en qué te puedo ayudar desde acá, qué puedo hacer por ti. O sea, porque dices, bueno, sí quiero estar allá y quiero ayudar, pero bueno, ¿cómo lo puedo hacer desde acá? Y probablemente encuentras una que otra forma de hacerlo. totalmente, sí. Sí, es como buscar las soluciones para estar presente también. Bueno, pero no todo es negativo, No, esto es no, nos estamos como, poniendo bien como, sensibles, no, sí, sí, pero pero no. no es como, ahora vamos a voltear un poquito de la historia y es Sí. qué es lo positivo y qué hemos aprendido de vivir solas. Y justamente Bueno, dije vivir respondiéndote, solas, pero dije yo vivir lejos de tu familia. vivir lejos de la familia. Ajá, Relacionado con lo que acabas de decir, y es valorar mucho más a las personas que tienes a tu alrededor. O sea, sí, estamos lejos de casa, pero por ejemplo, yo que estoy viviendo con mi papá es la ujú, familia más cercana que tengo. claro. Y es valorar su presencia también todos los días. Y, ¿sabes? Valorar las relaciones que creo y que están cerca y la manera en la que puedo comunicarme con las personas que están lejos. ¿Sabes? Si es así un mensajito, si es llamarte, pido llamarte porque quiero estar contigo, pero es esa forma en la que puedo tenerte en mi vida y lo valoro demasiado. Creo que esto con lo que dices es que muchas veces compartimos demasiado tiempo con nuestros papás y a lo mejor tu mamá te regañó y dices, ay, qué pereza. Pero me pasó y es que estuve allá y de pronto que no sé, alguna situación específica que pasó. Y yo, mira, esto también lo extrañaba, extrañaba un poquito el caos, extrañaba un poquito el desorden y me da risa porque, claro, Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que más he aprendido y positivo es la soledad, pero parte positiva, o sea, lo positivo. la Y es que, reaprendiste también. sí, porque, y es que inevitablemente cuando te vas lejos de tu familia y llegas solo a un cierto lugar, te enfrentas con la soledad y sí, puede ser un poquito negativa, pero también te enseña muchas cosas sobre ti mismo, Sí, porque no puedes escapar. Entonces, incluso te arriesgas a hacer otras cosas, como, no sí, sé, pintar, caminar, totalmente. un nuevo deporte, otras cosas, porque no puedes, o sea, no puedes escapar. Entonces, te da más conocimiento y puedes aprender más sobre ti mismo. Una de las cosas que como que conectaba contigo justamente en estos días que hablamos de esto, Ujú, eh, era eso de ver la soledad también como un espejo de ti mismo. O sea, como un espejo. Te estás viendo a ti mismo en otros contextos. Digamos, si esto me daba miedo, te ves a ti mismo a través de esa situación y la resignificas. Bueno, ahora cómo la puedo ver diferente. Y arriesgarte también, ¿no? Hacer cosas fuera de tu zona de confort o que antes no habías probado. claro. Bueno, creo que también algo que puedes hacer como positivo, y esto Ujú. ya sería un cambio muy radical, es que tienes la posibilidad de empezar una vida nueva Nueva, desde cero. O totalmente. sea, es una nueva vida porque todo es diferente. Las personas que te conocen son, o sea, ya Sí, son nuevas personas, tus hábitos, todo lo que te rodea es completamente diferente. totalmente. Y si quieres o eres alguien que quiere un cambio total, pues del 1000 por 1000, es Ujú. algo positivo que te puede dejar el vivir lejos de tu familia, porque literalmente puedes reinventarte y Sí. empezar un nuevo estilo de vida desde cero. Sí, una de las cosas que yo aprendí fue eso, que quería, o sea, yo literalmente lo escribí. Quiero vivir según mis términos y mis condiciones. Ok. Cuando ya había tomado la decisión, estaba como todo este proceso de cambio. Entonces, fue lo primero que escribí, como para conectar con esta nueva versión que quería hacer, ¿sabes? Con estos experiencias que quería vivir, con estas personas a las que quería conocer o incluso con las mismas, con los límites que ponía, no solo con las personas, sino también conmigo. O sea, ¿qué quiero traer de esta nueva versión que estoy habitando ahora? Entonces era como conectar, justamente arriesgarme a ser otra persona. Bueno, y inevitablemente lo obvio es que te vuelves mucho más independiente. Sí, Como decimos por acá, resuelves, aprendes a resolver y te vuelves más independiente y eso es mucho, muy sí. positivo. No llevarlo al exceso porque ya es otro tema, No, pero es algo muy positivo. al final de cuentas somos sociales, o sea, Ujú, nos necesitamos claro, claro. los unos a los otros.
Sí, Entonces, ser totalmente independiente, pues en algún momento, sabes, mira, necesito que me ayudes con esto. yo lo que amo, por ejemplo, son los hábitos que tengo aquí, porque de pronto allá hay un poquito más de personas, mucho más Ujú. ruido y no los puedo disfrutar de la misma manera como los hago aquí. ¿Cómo cuáles hábitos? Por ejemplo, leer, Ok, de pronto ya me pasaba que estaba leyendo y pues era una casa mucho más grande, donde entraba mucho más gente, había más flujo de todo. Entonces había interrupciones, o había más ruido, o de pronto pasaba algo urgente en el restaurante y tenía que ir. Entonces acá ya sé que no va a pasar eso porque ya es mi estilo de vida, ya tengo mis horarios y mis cosas, entonces eso lo disfruto. Y también me di cuenta, yo soy introvertida, pero me di cuenta que ujú. disfruto muchas cosas, o sea, hacerlas sola, como pintar, como Que las descubriste estando las acá, descubrí ya aquí. desde tu Allá nunca. independencia. Es más, yo odiaba artística en el colegio, yo decía, soy malísima. Que a mí me Sí, encantaba, no. me Y encantaba ya me gusta artística. pintar. Qué curioso. Sí. Sabes que una de las cosas también que yo he aprendido ya de el vivir lejos de casa es como valorar el trabajo y el dinero. Ahí voy. Que me miraste Ok, como sí quedé el, como perdida. el tema de, a ver, entender que, bueno, tienes responsabilidades y compromisos Ujú. a nivel de, ¿sabes? Un alquiler, tienes que pagar tus servicios, ¿sabes? Con este tema de independencia cuando tienes que estructurarte un poquito más, ya no es como que, bueno, voy vivo y no tengo que pensar en estas cosas. Entonces, entender que tienes estas responsabilidades y compromisos te hace pensar un poquito más en tu trabajo y cómo estructuras también tu dinero, cómo decides La gastarlo también. administración. Administrar tu dinero, exactamente. Mira que eso fue, yo no sabía que hay personas que en su vida de independencia se les dificulta mucho. Es normal, para mí nunca se me dificultó, o sea, para mí fue súper claro, yo desde mi primer sueldo ya tenía mi Excel y todo Sí, súper, pero es por mi personalidad, que obviamente. te gusta y Sí, claro, bueno, también tu carrera, ¿no? sí, En economía. sí, sí, pero eso es otra Pero cosa. es muy importante y capaz Creo no que es se nos algo dice que, si no sí, has tenido como la experiencia previa de, mira, tengo estos gastos y esto es lo que gano, como que valorar el creo tema que y también hacer tu eso presupuesto. entraría en lo que no se nos dice y es que si eres desordenado con el dinero, déjame decirte que no va a funcionar tu vida Ujú. independiente. O sea, sí o sí tienes que organizarte porque entonces luego vas a llegar a un punto donde te quedas sin dinero y hay Sí, que. sí. Eso fue para mí una de las ganancias, como que ser bien estructurada y entender cómo quiero, en qué quiero gastar para tener suficiente dinero como para mis compromisos y también para disfrutar mi vida. Esto es un tip, gente. O sea, si viven lejos y son independientes, por favor, sean cuidadosos Sí, lleven su tablita en te da Excel o su mucha más notica. libertad Sí, también, te da mucha más libertad porque puedes después hacer cosas, claro, porque obviamente ya organizaste, ya planificaste. es verdad. Entonces eso es una de las ganancias también. Sí, bueno, entonces ya hablamos un poquito de todo, de por qué estamos aquí, qué aprendimos, que Sí. no es lo tan positivo, pero bueno, no sé si quieras, como ya para terminar, alguna conclusión que quieras dar. Bueno, eh, importante, si bien todos, creo que parte de crecer se dan estas decisiones, forma parte del crecimiento, ya sea porque fue planificado o porque no fue planificado, porque fue una decisión que tuviste que tomar en el camino. Eso nos encuentra con otras versiones de nosotros mismos, de ser otras personas, de encontrarnos y de justamente entender qué estamos dispuestos a hacer, qué no, y en qué nos queremos arriesgar. Entonces es un poco eso, conectar con estas nuevas versiones, con salir de casa, con todo lo que podemos aprender y crecer en el camino. Yo lo que quiero decir y que no lo mencioné antes es que si saliste de casa y decidiste por alguna razón que no quieres estar Ujú. lejos de tu familia y que quieres volver, también es completamente Sí, válido porque creo que también está un poco la percepción social de, ay, fracasado, regreso, sí, tal. no fallaste. Y no, o sea, si lo quieres hacer y sientes que lo tuyo es estar al lado de tu familia y es lo que a Sí, ti te hace sentir bien, que todo el mundo y vete a tu casa sí. con tu familia y está bien.
regresar está bien. Sí, No, no fallaste porque regresar a tu casa. entonces, bueno, eso fue un poco de este episodio de Haciendo Podcast. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. ¿Y las redes? No se olviden de seguirnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @haciendo podcast En todas las redes. en todas las redes.